el sonido tiene unas características que las denominamos cualidades. Esas cualidades nos van a permitir a nosotros conocer y clasificar, por decir de alguna manera, los diferentes tipos de sonidos que se pueden encontrar. Entonces, en primer lugar, la primera cualidad del sonido que encontramos es la altura. Y la altura va a depender de la frecuencia. Recordemos que la frecuencia es la cantidad de oscilaciones o vibraciones que se dan en un segundo. Se miden en hertz o hercios, se miden en segundos a la menos uno, vibraciones a la menos uno, oscilaciones por segundo, ¿sí? Esas son las diferentes unidades en las cuales podemos medir la altura. Está relacionada con las notas musicales. Entonces, nos permite diferenciar dos tipos de sonidos, sonidos graves o sonidos agudos. Entonces, ya más adelante, cuando veamos cada una por separado, pues veremos a qué se refiere eso. Y hay un instrumento importante con respecto a la altura, que es el diapasón. Y la función como tal del diapasón es ayudar a afinar los instrumentos. Entonces, él también tiene que ver con la altura del sonido. Por otro lado, tenemos la duración. La duración. La duración del sonido va a depender de la prolongación de la onda, es decir, de la longitud que tenga la onda, y se relaciona con las figuras musicales. Entonces, las figuras musicales marcan tiempos, eso lo saben más ustedes que yo por sus clases de música. Entonces, hay una que es medio tiempo, doble tiempo, un tiempo, ¿sí? Y eso pues obviamente está relacionado con la duración del sonido. Desde este punto de vista, entonces se pueden producir sonidos largos o sonidos cortos, ¿sí? Desde la duración. La tercera cualidad del sonido es súper importante, la intensidad. ¿Qué tan intenso es un sonido? Y, bueno, no dije que en el caso de la duración la medimos con un instrumento que se llama metrónomo, ¿sí? El metrónomo nos dice qué tan largo o qué tan corto puede ser un sonido. La intensidad depende de la amplitud. Recordemos que la amplitud es la distancia que hay del centro a la cresta o del centro al valle, ¿cierto? Esa es la amplitud de la onda. Y se miden decibelios o decibeles. Aquí, en esta parte, hay que tener mucho cuidado porque a mayor intensidad, mayor cantidad de decibeles. Y si los decibeles son extremadamente altos, estamos exponiendo a nuestros oídos a que se dañen, ¿cierto? Ya sea a nivel del oído externo, ya sea a nivel del tímpano, del yunque, del oído interno, ¿cierto? O el mismo nervio auditivo puede resultar dañado cuando utilizamos decibeles muy altos del sonido para escuchar un sonido. En este caso se relaciona musicalmente con con los matices. Entonces tenemos indicaciones fijas, indicaciones progresivas, que como les digo, esta parte se enfoca más en lo musical. Y desde el punto de vista de la intensidad, entonces se producen sonidos fuertes o sonidos débiles. Ya cuando revisemos esto, pues miraremos cuál es la diferencia entre uno y otro. El timbre es la cuarta cualidad y va a depender de la forma de la onda. Desde ese punto hablamos de los armónicos. Bueno, no dije que la intensidad de la onda se medía con el sonómetro. Se mide con el sonómetro. El timbre se mide con los armónicos. Entonces, en los armónicos podemos diferenciar, ¿cierto? La fuente sonora de donde viene el sonido, ¿sí? La idea del timbre es esa, que me permite diferenciar de dónde viene el sonido, qué es lo que está sonando, por decirlo de alguna manera. Se relaciona con voces y con instrumentos. Ustedes cuando escuchan, por ejemplo, la voz de su papá o la voz de su mamá, ¿cierto? Diferencian una de la otra. Usted
lo llama a su mamá y va a donde su papá, porque sabe que las voces de ellos son totalmente diferentes. Entonces usted Profe, puede diferenciar entre voces. Dime, Mariana. profesor, y bajito. Muy bajito, entonces No sé si espérame, me... ya me acerco un poco más al micrófono. ¿Ya me escuchas mejor? No, profe. Voy a ver si salgo a mí. Ok. ¿Alguien más me está escuchando bajito o será solamente Mariana? Ah, bueno, tú me dices que Yo, me escucha profe. bien, entonces creo que es como tu internet. Bueno, entonces les Sí, decía, profe, yo creo. Pero yo también te escucho un poquito bajito. ok, porque aquí vamos a subirle un poquito más a esto. Bueno, bueno, entonces les decía que el timbre nos va a permitir distinguir de dónde viene la fuente sonora, o sea, de dónde es que estamos escuchando un sonido. Y en este caso lo relacionamos con voces y con instrumentos. Entonces yo puedo tener la misma nota en dos instrumentos, pero yo los puedo diferenciar. Es decir, yo sé cuándo lo está sonando una trompeta y cuándo suena un piano. Así sea la misma nota, ¿cierto? Cuando suena una guitarra y cuando suena un violín. Entonces, el timbre es la característica que nos permite eh, diferenciar entre voces o entre instrumentos, ¿sí? Obviamente también podemos distinguir la voz, por ejemplo, la voz de es su hermano, no es la misma voz de su tío, no es la misma voz de su abuelo, no es la misma voz, sí, entonces la diferencia entre voces también es una característica del sonido que la denominamos timbre. Entonces, estas cuatro características de las cuales les acabo de hablar, altura, duración, intensidad y timbre, son las que nos permiten a nosotros diferenciar sonidos. La altura entre sonidos graves y agudos, la duración entre sonidos largos y cortos, la intensidad entre sonidos fuertes y sonidos débiles, y el timbre, diferenciar entre voces o entre instrumentos. Entonces, esas son las características, las cualidades que nos presenta el sonido. Entonces, vamos a hacer el mapa conceptual sin los gráficos, o sea, es decir, únicamente la parte textual, los gráficos no. Y ya ahorita, entonces, una vez hayan terminado, empezamos a ver la primera cualidad ya de manera individual, que es la altura. ¿Listo? Entonces empezamos, por favor, a hacer nuestro mapa conceptual. Bueno, como les dije, vamos a trabajar hoy sobre la primera cualidad del sonido, es decir, sobre la altura. La altura, como lo mencionamos hace un ratico en el mapa conceptual, va a depender de la frecuencia. Recuerden que la frecuencia es esa cantidad de oscilaciones que se dan por segundo, ¿sí? En un segundo. Es un elemento temporal del movimiento ondulatorio. La frecuencia la medimos en hertz, la medimos en segundos a la -1. También podemos utilizar para medir la frecuencia oscilaciones por segundo, vibraciones por segundo, ¿sí? En ese caso hablamos de la frecuencia. Se mide, como les decía, en hertz, segundos a la -1, y obviamente lo denominamos frecuencia de onda. A mayor frecuencia o a mayor número de vibraciones, el sonido va a ser más agudo, ¿sí? El sonido es agudo. Entonces, si tenemos muchas vibraciones en poco tiempo, el sonido es agudo. Pero por el contrario, si tenemos pocas vibraciones en un corto tiempo también o en un determinado tiempo, entonces el sonido se denomina grave. ¿Mm? Dentro de la representación que tenemos aquí, lo podemos ver si las ondas están más pegadas o más despegadas. Entonces, en este caso, fíjense, las ondas están más despegaditas. Entonces, en ese caso son menos vibraciones y el sonido es grave. En la parte de abajo tenemos más ondas, ¿sí? Fíjense que están más pegadas
Entonces, en este caso, tenemos un sonido agudo porque están mucho más cerca, están mucho más pegadas las ondas. Ahora, revisemos aquí este sonido grave, ¿cuántas oscilaciones tiene? Suponiendo que este espacio es un segundo, ¿sí? Suponiendo que este espacio es un segundo. Entonces, aquí vamos a tener, muy bien, Juan, dos ondas, dos movimientos, dos oscilaciones, ¿cierto? Y en el de abajo, en este mismo espacio, que es un segundo, tenemos, fíjense, una, aquí ya empieza a repetir el sonido, dos, tres, cuatro y cinco. Es decir, ahí tenemos cinco oscilaciones. Entonces, en este caso tenemos dos oscilaciones, en este caso tenemos cinco oscilaciones. Un sonido grave, un sonido agudo. Entre más oscilaciones haya en menos tiempo, el sonido es más agudo. ¿Hasta ahí estamos claros? Entonces, pocas oscilaciones en el tiempo, sonido grave. Muchas oscilaciones en un tiempo, sonido agudo. Y recuerden que la idea o lo que hace eh, la altura justamente es permitirnos distinguir entre estos dos tipos de sonido. Y es por la frecuencia, por la frecuencia. Bueno, vamos a tomar el apunte, vamos a hacer el gráfico porque ahí nos está mostrando, ¿cierto? Cómo es o cuál es la diferencia en cuanto a la frecuencia de un sonido agudo y de un sonido grave. Tomamos el apunte, ya continuamos. Ok, qué pena. Les decía que entonces vamos a continuar con la última parte de la descripción de la altura, que no nos va a dar el tiempo para, tenemos un video para hacer un ejercicio justamente de identificación de sonidos graves y agudos, pero pues no nos da el tiempo para eso, entonces solamente vamos a terminar la descripción de la altura. Esto no es necesario que lo copien, solamente es para que presten atención a la información. Entonces, el oído humano, nuestro oído, solo puede escuchar en un rango de frecuencias. Hay unos sonidos que para nosotros no son perceptibles. No quiere decir que el oído esté dañado, no quiere decir, no, es que simplemente nuestro umbral de sonido no nos permite acceder a ese tipo de sonidos. Entonces, hay un rango que es entre 20 y 20.000 Hz. ¿Sí? Entre 20 y 20.000 Hz. O sea, es decir, máximo nosotros podemos percibir 20.000 vibraciones por segundo, que pues son bastantes, ¿no? 20.000 vibraciones por segundo. Y no podemos distinguir por debajo de 20. Por debajo de 20 se llaman infrasonidos, ¿sí? Infrasonidos. Nosotros no tenemos la capacidad de captar el infrasonido. Y por encima de 20.000 se llaman ultrasonidos. Ultrasonidos. Tampoco nosotros podemos percibirlos. No nos afectan, no nos hacen daño, ese tipo de sonidos simplemente no los podemos captar, no los podemos percibir porque son demasiado agudos o demasiado graves. Pero sí, este tipo de sonidos como el infrasonido y el ultrasonido los pueden percibir en algunos casos a través de máquinas como las que permiten hacer una ecografía médica. Ese es un ultrasonido, está por encima de los 20.000 Hz y permite enviar ondas que dan una ecografía, que dan como resultado esa imagen. Y también en el caso de la ecolocalización, que es el sonar de los barcos y los submarinos. Entonces ellos emiten un sonido y al chocar el sonido, al generar una reflexión, la onda sonora, entonces pueden identificar dónde hay otro barco, dónde hay otro submarino, o en el caso, pues, principalmente también de los radares, ¿no? Que son utilizados en procesos a veces de guerra
Entonces, es saber que a través de esos sonidos que se emiten y de básicamente de la reflexión de las ondas sonoras, ellos pueden llegar a obtener imágenes de cosas, como lo vuelvo y repito, la ecografía o los ecolocalizadores que tienen los submarinos y los barcos. Entonces, es para que tengamos presente, este es solamente información, no lo vamos a anotar, pero entonces tenemos el sonido que percibe el oído humano entre 20 y 20.000 Hz y de ahí en adelante, por debajo, infrasonidos que no los percibimos y por encima, ultrasonidos que tampoco los podemos percibir. Bueno, chicos, entonces hasta aquí quedamos por el día de hoy. En la clase del viernes vamos a trabajar mediante un video eh, cómo podemos diferenciar entre sonidos agudos y sonidos graves. Que tengan excelente resto de día, excelente tarde, chicos. Dios los bendiga. Muchas gracias por su atención. Chao a todos.